Saludos y bienvenidos. En este video les vamos a tratar el tema fútbol y el básquetbol. Espero que sea de su agrado. Empecemos. Este video va presentado por Jessica Rivera y Miguel Alberto Rosario. Historia del baloncesto. Los orígenes del baloncesto se remontan muchos años atrás. En la época de los mayas se practicaban el poc a poc, un juego en el que se utilizaba una pelota maciza de caucho que debía golpearse con los muslos y las caderas, y los perdedores eran sacrificados para ofrecerlos a los dioses. No obstante, el básquetbol, tal y como lo conocemos ahora, nació en el 1981 en Estados Unidos de la mano de Jan Naismith, profesor de educación física de la Universidad Inca, Springfield, Massachusetts. Naismith quería inventar un deporte que se pudiera practicar en el gimnasio para pasar los duros y fríos días del invierno. Observó los deportes que habían entonces el rugby, el béisbol, el fútbol, etcétera, basados principalmente en la fuerza o en el contacto físico, y pensó en uno que quisiese más destreza. El baloncesto, o simplemente básquet, es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 5 jugadores, cada uno durante 4 periodos o 4 de 10. El objetivo del equipo es anotar puntos introduciendo un balón por la canasta, un aro a 3,05 metros sobre la superficie de la pista de juego del que cuelga una red. La puntuación por cada canasta o cesta es de 2 a 3 puntos, dependiendo de la posición desde la que se efectúa el tiro canasta, o de 1 si se trata de un tiro libre por una falta de un jugador contrario. El equipo ganador es el que obtiene el mayor número de puntos. Posiciones de un equipo de baloncesto. Dentro de un juego de baloncesto se poseen las siguientes posiciones para situar a los jugadores. 1. Base, tal mal llamado playmaker, creador de juego, armador. Normalmente el jugador más bajo del equipo, que significa el que sube el balón y debe tener buen manejo del balón. También tiene que tener buen manejo para el pase. En ataque sube la pelota hacia el campo contrario y dirige el juego ofensivo de su equipo, mandando el sistema de juego. 2. Escolta. Jugador normalmente más bajo, rápido y ágil que el resto, exceptuando a veces el base. Debe aportar puntos al equipo con un buen tiro, incluyendo el tiro de 3 puntos, un buen dominio del balón y una gran capacidad de entrar a canasta, conocido como do en la terminología empleada por los entrenadores. 3. Alero. Es generalmente de una altura intermedia entre los jugadores interiores y los exteriores. Su juego está equilibrado entre la fuerza y el tiro. Es un puesto importante por su capacidad de combinar altura con velocidad. En ataque debe ser buen tirador de 3 puntos y saber culminar una entrada hacia debajo del área contrario. Son piezas básicas el lanzar el contraataque y suele culminar la mayoría de ellos. A la pivot es un rol más físico que el del alero, en muchos casos con un juego muy similar al pivot. Pitbull suele ser los jugadores de mayor altura del equipo y lo más fuerte muscularmente. Normalmente el pitbull debe usar su altura y su potencial jugando cerca del aro. Un pitbull que conjunte fuerza con agilidad es una pieza fundamental para su equipo. Caminando con Jessica puedo decir que el básquetbol es un deporte que es muy físico, es uno de los deportes más completos y se necesita tener una buena resistencia. Y es un deporte que se necesita estar en equipo para poder lograr ganar un juego y sobre todo entretener el equipo y estar conjuntos en sí. Bueno,
eso fue todo del básquetbol y vamos ahora con la otra parte. El fútbol. El fútbol es un deporte de equipo jugando entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno y algunos árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. La autoridad que pertenece al fútbol es la FIFA. Entre otros nombres que recibe el fútbol es fútbol o soccer o fútbol europeo. El lugar donde se rige un encuentro de fútbol se llama cancha o campo de césped rectangular de 90 por 45 metros o hasta 120 por 90 metros. El tiempo de juego en un partido de fútbol por normalidad es de 90 minutos, dos partes de 45 minutos cada una. Bueno, vamos ahora con el origen del fútbol. El fútbol se origina a finales de la Edad Media y en los siglos posteriores se desarrollaron en las Islas Británicas y las zonas aledañas distintos juegos de equipo a los cuales se les conocía como códigos de fútbol. Estos códigos se fueron unificando con el paso del tiempo, pero fue en la segunda mitad del siglo XVII cuando se dieron las primeras grandes unificaciones del fútbol, que más tarde dieron origen al fútbol, el rugby y al fútbol americano y al fútbol australiano, y al deporte que hoy se conoce en gran parte del mundo como fútbol a secas. El fútbol tiene como su principal colocador del nombre o el que lo descubre llamado Charles Redfern Brown. Este se le da el nombre al fútbol con el cual se conoce ahora. El fútbol se juega siguiendo una serie de reglas llamadas oficialmente reglas del juego. Este deporte se practica con una pelota esférica de cuero u otro material con una circunferencia no mayor de 70 centímetros y no inferior de 68 centímetros y un peso no superior a 450 gramos y no al inferior de 410 gramos. Al comienzo del partido, donde dos equipos de 11 jugadores, cada uno de 10 jugadores en campo y un guardameta o portero o arquero, compiten por encajar en la misma portería del rival, marcando así un gol. El equipo que más goles haya marcado al final del partido es el ganador. Si ambos equipos no marcan o marcan la misma cantidad de goles, entonces se declara un empate. Puede haber excepciones de esas reglas en base a duración o resultado, pero mayormente no se llega a un empate porque se puede llevar a penales y el equipo que entre más goles que el rival en los penales se declara ganador, y si en los penales ninguno anota goles o quedan a la misma anotación, se declara el empate. Ahora vamos a las posiciones del fútbol y los nombres de los jugadores de estas posiciones. Como ya acababa de decir, posición táctica de los jugadores. Estas son las posiciones las 11 posiciones en el fútbol. Primero es el guardameta, arquero o portero. El guardameta, también conocido como portero, arquero o golero, es el jugador cuyo principal objeto es evitar que la pelota entre en su meta durante el juego, acto conocido como gol. El guardameta es el único jugador que puede tocar la pelota con las manos durante el juego activo, aunque solo en su propia área, en el cual pueden ver que hay un cuadro cerca del final del campo. Hay dos cuadros. En esa línea, en esas dos líneas, puede el portero estar ahí, agarrar el balón con las manos, y en el área
que se ve como la mitad de una circunferencia. Bueno, después siguen los defensas. Defensa es también conocido como el defensor, ubicado en la línea delante del guardameta. Una de estas posiciones y una por detrás de los centrocampistas, cuyo objetivo principal es detener los ataques del equipo rival. Cuando viene el rival a intentar entrar al gol, el defensa tiene que salir para defender el área. Sigamos con el centrocampista. El centrocampista o mediocampista y volante es la persona que juega en el medio del campo de fútbol. Entre sus funciones se encuentran las de recuperar balones, proporcionar la creación de jugadas y explotar el juego ofensivo. De acuerdo de estas funciones podemos distinguir los volantes carrileros, los que juegan más cerca de la línea de banda, los que de contención, que juegan casi a la misma altura que los defensores, o sea, que juegan atrás con los defensores laterales para contribuir con la defensa, y pueden ser uno o más dos jugadores. El apoyo de 5 que se da a estos jugadores, que se debe, que es el número que suelen llevar la camiseta, y a los de creación o enganches, que se sitúan entre la línea de los carrileros y delanteros, son el cerebro de ataque y se caracterizan por su habilidad de formar y estar precisos para atacar en la jugada. Vamos con el delantero. El delantero o atacante es un jugador de equipo de fútbol que se destaca en la posición de ataque, la más cercana de la portería del equipo rival, y es por ello el principal responsable de marcar goles, pero el centrocampista puede entrar de acuerdo con la formación que se puede realizar en el transcurso de juego, que se la voy a explicar más adelante. El delantero se encarga de anotar los goles y es muy importante que debe estar en movimiento. Siempre debe buscar un buen pase, es decir, desmarcarse, o sea, quitarse al jugador que tiene encima, que lo está persiguiendo, para que se le sea más fácil al que lleva la pelota pasársela. La velocidad es esencial en esa posición del delantero para poder anotar un gol. Ahora vamos con las posiciones, o sea, formaciones en fútbol. Bueno, estas son las formaciones de fútbol. Entre las más usadas están las 4-2-3-1, las 2-4-4, las 2-5-3, las 5-4-1, las 5-3-2, las 3-1-5-1, las 3-5-2, las 4-4-2, las 4-3-3, las 5-5-1, la 3-4-3, y una de las dos más usadas son las 4-3-3 y las 3-4-3. En el fútbol existe algo que se celebra cada 4 años llamado Mundial, en el cual participan la mayoría de los países del mundo, en el cual existe la FIFA, y los cuales logran pasar a unos juegos que se dan en el país que se va a conmemorar el mundial. Esto fue en este año 2018, será el Mundial Rusia 2018. Los equipos que pasaron y calificaron serán vistos en el mundial. Bueno, eso fue todo por el video, espero que les guste y espero que se mantengan comunicados con esas informaciones. Gracias.